Señoras y señores, sonó el silbato. En marcha el deporte que apasiona a todos. El fútbol. Ya juegan Guaraní, General Caballero y Portigo Sport. Señoras y señores. ¡Golazo! ¡Gol! De Guaraní, señoras y señores. Y con este tremendo disparo de Peralta se abre entonces el marcador en este juego. Veníamos hablando y llegó nomás el remate espectacular, imposible para Costa. Nora Peralta firma el primero del partido. Tiro libre de esquina, el centro que viene cerrado, cabezazo, gol. ¡Gol! De Guaraní, señoras y señores. Y apareció el cabezazo entonces de Servín, sí, de cabeza Guaraní. Aumenta la diferencia. El centro de Martínez y el cabezazo de Servín. Pelota adentro. Guaraní 2. General Caballero 0. Pelota parada. Pelota desde el tiro desde esquina. Martínez, esto es para ir directo al arco. Pelota para Guaraní. Busca el tercero. El centro que viene. ¡Gol! Sánchez. ¡Gol! De Guaraní, señoras y señores. El centro de Martínez y esta vez Sánchez con este cabezazo. Convierte el tercero del cuadro legendario. Daisy Patricia Sánchez firma entonces otra conquista aborigen. Guaraní 3, General Caballero 0. Atención, aquí está Sánchez cargando otra vez Guaraní. Franco toca, a ver para quién, para Pereira, gol. ¡Gol! De Guaraní, aparece Ana Pereira y va a festejar también con la cumpleañera, con Benítez. Pereira define con mucha tranquilidad, gran acción aquí de Sánchez, aguantó Franco, giró, Pereira definió. Guaraní 4, General Caballero 0. En 4 pases llega Guaraní al área de General Caballero. Con 2 compromisos, Junior se va a cerrar esta fecha número 2, Deportivo Recoleta, ante 2 de mayo, mañana a las 18 en Luque. Ya ¡atención, va Sánchez! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní. Y aquí aparece entonces la fortuna sonriendo también al legendario, porque ese remate fue amortiguado y le salió un pase a Sánchez que define con este puntín la pelota adentro. Guaraní 5, General Caballero 0. Apareció Daisy Patricia Sánchez Arellano, 21 años para la futbolista. Viene el descuento, gol. Gol de General Caballero, señoras y señores. El puntín ahí por parte de Cirley Portillo. Duda en el fondo de Guaraní, Portillo aprovecha. Descuenta General Caballero, el compromiso está 5-1. Y en un despeje mal hecho de Sara Silva, encuentra el gol Aldanasi. Estaba mal posicionado la defensa de Guaraní, falta de comunicación con Araceli. Ñande Shot, nuestra forma de refrescarnos, Pilsen Shot. Y el marcador, Guaraní gana 5-1. Y fue lo último, señoras y señores. Terminó esta historia, victoria legendaria. Primera victoria de Guaraní, la segunda fecha, y así lleva sus primeros 3 puntos